Bienvenidos. Hoy viajaremos a uno de los momentos más emotivos que ha vivido México. El día en que miles de personas se reunieron para dar el último adiós a una leyenda que marcó generaciones. Jorge Alberto Negrete Moreno nació en 1911 en la ciudad de Guanajuato. Se graduó del Colegio Militar con el grado de teniente de administración y complementó su formación con estudios militares en París y Roma, lo que consolidó su disciplina y proyección internacional. Dominaba con fluidez el alemán, inglés, francés e italiano, reflejo de su sólida educación académica. Además de su destacada carrera artística, desempeñó un papel relevante como líder sindical dentro de la Asociación Nacional de Actores, donde defendió activamente los derechos y la profesionalización del gremio. Sin embargo, su poderosa voz de tenor comenzó a llamar la atención. Negrete cultivó una imagen cuidadosamente construida, siempre impecable, con una postura digna y una voz poderosa, representaba un ideal masculino. Su vida estuvo marcada por romances y relaciones que captaron la atención del público. Entre ellas, destaca su matrimonio en octubre de 1952 con la gran diva del cine mexicano, María Félix. Conforme avanzaban los años, la salud de Jorge Negrete comenzó a deteriorarse. Durante mucho tiempo se creyó que padecía problemas derivados del esfuerzo físico y del ritmo de trabajo constante, pero la realidad era más compleja. Jorge Negrete viajó a Los Ángeles, Estados Unidos, en noviembre de 1953, principalmente por motivos de trabajo, para realizar una serie de presentaciones, incluyendo una actuación en el prestigioso teatro Million Dollar. Durante su estancia, su salud empeoró debido a complicaciones de una hepatitis C, enfermedad que se había convertido en cirrosis, la cual se complicó estando en una pelea de box del Ratón Macías. Después de varios días en el hospital, su estado se agravó rápidamente. El 5 de diciembre de 1953, apenas unos días después de cumplir 42 años, Jorge Negrete falleció en el Cedars of Lebanon Hospital, en Los Ángeles, California. La noticia cayó como un golpe devastador para México. La noticia se difundió rápidamente por México y provocó una reacción inmediata. Se cuenta que funciones fueron suspendidas y que el país entró en un estado de duelo colectivo. El impacto fue tal que el gobierno mexicano intervino para organizar el traslado del cuerpo. El presidente Adolfo Ruiz Cortines dispuso que un avión oficial trajera los restos del artista a México. El regreso del féretro se convirtió en un momento histórico. Miles de personas se congregaron en el aeropuerto para recibirlo. No era solo la llegada de un cuerpo, era el regreso de un ídolo a su tierra. Entre la multitud se encontraba su viuda, María Félix, quien acompañaba el féretro en medio de un dolor profundo pero contenido. La imagen de la diva vestida de luto quedó grabada en la memoria colectiva como uno de los símbolos más fuertes de aquella despedida. Desde el aeropuerto comenzó un recorrido lleno de emoción. El féretro fue trasladado inicialmente al edificio de la Asociación Nacional de Actores, donde compañeros del gremio y seguidores pudieron rendirle homenaje. Actores, músicos, directores y trabajadores del cine acudieron para despedir a quien había sido líder y amigo. El ataúd, cubierto con la bandera nacional, representaba no solo a un artista, sino a un símbolo del país. Durante horas, miles de personas desfilaron frente al féretro. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban, muchos llevaban flores. El ambiente era solemne pero profundamente emotivo. Testigos relatan que la fila parecía interminable y que la ciudad entera se volcó para despedirse. El día del cortejo fúnebre fue una escena que quedó grabada en la historia del espectáculo mexicano. Las calles se llenaron de gente que quería acompañarlo en su último recorrido. Se calcula que cientos de miles de personas salieron a verlo pasar. Algunos llevaban sombreros charros, otros entonaban canciones que él había popularizado. Uno de los principales escándalos fue el descontrol de la multitud.
Desde que se anunció la llegada del féretro a México, miles de personas acudieron al aeropuerto, la cantidad de gente superó cualquier previsión. Hubo empujones, desmayos y momentos en los que las autoridades perdieron el control del flujo de personas que querían ver el ataúd. Algunos testigos narraron que varias mujeres lloraban desconsoladamente, se arrodillaban o intentaban tocar el féretro, lo que obligó a reforzar la seguridad. Entre las figuras presentes, destacó Pedro Infante, quien encabezó parte del cortejo, reflejando la fraternidad que existía entre las grandes estrellas del cine mexicano. El ataúd avanzaba lentamente entre aplausos, lágrimas y mariachis que interpretaban melodías rancheras, creando una atmósfera que mezclaba el dolor con el orgullo. Tanto Jorge como Cantinflas ya tenían una relación complicada, debido a conflictos previos dentro de la Asociación Nacional de Actores y diferencias personales con él. Durante el cortejo fúnebre rumbo al Panteón Jardín, se dice que Cantinflas se subió al automóvil donde iba el entorno cercano del sepelio. María Félix interpretó ese gesto como oportunista, pensando que él buscaba figurar ante la prensa y aparentar cercanía con Jorge, pese a los conflictos anteriores. Molesta, lo habría encarado y pedido que se bajara del vehículo, pero él no lo hizo, lo que convirtió el momento en un enfrentamiento verbal y una fuerte incomodidad pública. Desde entonces, ese momento se convirtió en uno de los episodios más comentados del funeral, alimentando la idea de que María consideraba hipócrita la presencia de Cantinflas en la despedida de su esposo. El cortejo avanzó hacia el Panteón Jardín, lugar donde finalmente sería sepultado. A lo largo del trayecto, la multitud no dejó de crecer. Familias enteras salían a las calles. Algunos se subían a balcones para verlo pasar. Otros lanzaban flores al paso del cortejo. El momento del entierro fue profundamente conmovedor. La música, los aplausos y el silencio respetuoso marcaron el final de una despedida que parecía más un acto nacional que un simple funeral. La presencia de mariachis y la emoción colectiva reflejaban el vínculo profundo entre Jorge Negrete y su público. Su funeral se convirtió en uno de los más multitudinarios en la historia del espectáculo mexicano, comparable años después, con despedidas como la de Pedro Infante. La magnitud del evento demostró el impacto cultural que había alcanzado. Con el paso del tiempo, la despedida de Jorge Negrete se transformó en una leyenda. Representó el momento en que México entero se unió para honrar a una figura que había dado voz a su identidad. No fue solo un adiós, fue un homenaje al charro que encarnó la esencia de una época. Hoy, décadas después, las imágenes de aquel funeral siguen recordándose como uno de los episodios más emotivos del cine nacional. Jorge Negrete permanece vivo en la memoria colectiva, en sus canciones, en sus películas y en aquel día en que México se detuvo para despedir a su ídolo. La credencial de Jorge Negrete en la ANDA fue la número 1. Jorge actuando de forma exclusiva en los programas de los cigarros Rialtos. Fotografía de Jorge con autógrafo para sus suegros, Julio Villarreal y Elisa Asperó, el 7 de agosto de 1941. La última fotografía en vida de Jorge Negrete, en Los Ángeles, la noche del 21 de noviembre. Había sido contratado para debutar en el Teatro Million Dollar el día 23. Jorge en los balcones de Palacio Nacional, presenciando el desfile de los trabajadores el día 1 de mayo. Jorge Negrete, Rivera Rojas, Rafael Galván, José Revueltas y otros, en el desfile del día 1 de mayo de 1951. Jorge Negrete, llegando a Lima, Perú, un jueves 18 de julio de 1946, en que una gran multitud le recibe. Jorge en Valencia, España, en 1951. Jorge en compañía de su esposa,
e hijastro Enrique. Jorge y Silvia Derbez, en la grabación de la película Ella en el Rancho Grande, en 1949. Jorge en la escuela militar, a la edad de 18 años. Homenaje a Julián Soler, por su labor de 2 años en la ANDA. Jorge y Queta Labat, donde fue reina de la carrera panamericana. Detrás de cámaras durante la filmación de Si Adelita se fuera con otro. Jorge con Gregorio Wallerstein. Sánchez Tello, el director Chano Urueta, el fotógrafo Víctor Herrera, Fernando Casanova y Roberto Cañedo. Jorge junto a la Orquesta Cosmopolita. Jorge y Pedro, en un detrás de cámaras, compartiendo momentos agradables. Jorge y Domingo Soler, en la película Cuando viajan las estrellas en 1942. Jorge, junto a Gabriel Figueroa, El Chino Herrera, Cantinflas, Julián Soler, en una asamblea de la ANDA. Jorge Negrete, con el torero mexicano Luis Procuna, el Berrendito de San Juan, quien tomó la alternativa en 1942, siendo su padrino Carlos Arruza. Ayudando a Jorge a desenterrar un chacmol en Chichén Itzá. Jorge Negrete de niño en una reunión familiar. Al centro, su papá, don David Negrete Fernández. En una entrevista para el periódico Novedades, el 5 de diciembre de 1952. Al pie de la foto dice, Jorge Negrete, el charro cantante, ha regresado a los micrófonos, logrando en poco tiempo uno de los más numerosos auditorios. Jorge Negrete, como Nacho Mendoza, y Carmen Sevilla como Araceli Vargas, en una escena de la película Jalisco, canta en Sevilla. Una masa de más de 3.000 personas recibió a Jorge en la estación de Buenavista de Madrid en 1948. Jorge Negrete, Pedro Infante y el trío Los Embajadores. Jorge con Susana Guízar, hija de Tito Guízar, en la película, Juntos, pero no revueltos en 1939. Jorge Alberto Negrete y el popular Fu Manchu dialogan durante el programa Delicados. El deporte favorito de Jorge Negrete era la esgrima. Jorge, a la salida de la estación Mapocho, saludando al público. De izquierda a derecha, María Félix, Jorge, Betty Davis y Cantinflas en 1952. Jorge en La Habana, Cuba, con Toti Lavernia, la reina del bolero, y Jorge Amado Trinidad Velasco, dueño de Radio Habana, Cuba Cadena Azul. En Tizapán, Villa Álvaro Obregón, Jorge, como secretario de la Asociación Nacional de Actores, Rodolfo Landa y Víctor Junco, hicieron entrega de la primera casa a una de las familias. Diana Negrete, posando junto a un retrato de su papá, Jorge Negrete. Jorge Negrete, a su regreso después de uno de sus viajes, abraza amorosamente a su mamá, doña Emilia Moreno, a quien él tanto adoraba. Los rodean su padre, don David Negrete Fernández, sus hermanos, David, Consuelo y Emilia. Su madre, doña Emilia, muy joven, y un pequeño Jorge Negrete. Jorge, de 4 años. Aquí, de 13 años. Jorge y Pedro, en una presentación en 1952. Jorge junto a sus padres, doña Emilia y don David. Jorge, vestido de torero para la película Seda, Sangre y Sol, de 1942. Jorge Negrete, Gloria Marín y el trío Calaveras en un estudio de grabación.
Al pie de la foto de un periódico, le dedica unas palabras a Jorge Negrete, que dice: enfermo del hígado a causa del exceso de trabajo. A mejorar, joven. Jorge con Miroslava Sternova. Jorge Negrete en Argentina, vestido con el traje de gaucho. Al pie de la misma dice: Jorge, convertido en un auténtico compadrito de la Pampa, ríe mientras entona, a paso de tango, la versión de Ay Jalisco no te rajes. Jorge en la portada del periódico Esto anuncia lo siguiente: Jorge Negrete. En diciembre, se honrará su memoria con un gran festival. En su despedida de soltero, haciendo una broma, Jorge tomó en sus brazos a Tun Tun en octubre de 1952. Jorge como dirigente de la Asociación Nacional de Actores. Jorge Negrete, en la Plaza México, interpretando un corrido, acompañado del Mariachi Vargas, en la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana de 1910. Jorge Negrete y Pedro Infante, durante el rodaje de la película Dos tipos de cuidado, en 1952. En una fiesta, en casa de Armando Valdés Pesa, el modisto de María. Jorge Negrete y Ramón Armengol, en Nueva York, en 1937. Jorge junto a los comediantes cubanos, Federico Piñeiro y Alberto Garrido. Los Haces de la Risa, en La Habana, Cuba. Jorge Negrete, Gary Cooper, Dolores del Río, Lex Barker y Debbie Reynolds, desfilando por el Paseo de la Reforma el Día del Cine Nacional, celebrado en 1951. Durante el rodaje de una película en la época de oro del cine mexicano, Negrete tuvo un desacuerdo con la producción porque consideraba que las condiciones laborales para los actores no eran justas. En ese tiempo, los productores tenían gran poder y los actores pocas garantías contractuales. Lejos de quedarse callado, Jorge Negrete decidió suspender su participación hasta que se respetaran los acuerdos establecidos. Su postura fue firme, pero elegante. No se trataba solo de él. Defendía a todo el elenco. Ese tipo de acciones fortalecieron su imagen no solo como estrella, sino como figura clave en la consolidación de la Asociación Nacional de Actores, organización en la que tuvo un papel determinante y de liderazgo. Se cuenta que, gracias a su formación en el colegio alemán, hablaba tan bien el alemán que en reuniones internacionales sorprendía a diplomáticos europeos al cambiar de idioma con naturalidad. Su porte militar y su elegancia hacían que muchos lo confundieran más con un embajador que con un actor. La figura de Jorge Negrete no solo se construyó a partir de sus películas y canciones, sino también de las historias que lo rodearon y que con el tiempo alimentaron su leyenda. Su carácter firme, su formación militar y su enorme orgullo marcaron muchas de las anécdotas que aún hoy se recuerdan. Una de las más comentadas fue el conflicto que sostuvo con el actor Arturo de Córdoba. Ambos eran figuras importantes del cine mexicano y poseían personalidades fuertes. En determinado momento, surgieron tensiones profesionales que fueron creciendo hasta convertirse en un asunto personal. Se dice que la situación llegó a tal punto que se habló de resolver el conflicto mediante un duelo, algo que para la época todavía se mencionaba como símbolo de honor entre caballeros. Aunque el enfrentamiento nunca se concretó, el episodio reforzó la imagen de Negrete como un hombre orgulloso, de sangre caliente y profundamente celoso de su dignidad. No era alguien que se dejara intimidar fácilmente, y esa actitud, aunque polémica, también le ganó respeto. Otra historia inolvidable es la de su relación con María Félix, una mujer de carácter tan fuerte como el suyo. Durante años existió entre ellos una mezcla de admiración, rivalidad y orgullo que mantuvo a la prensa atenta. Cuando finalmente decidieron casarse en 1952, el país entero se paralizó. La boda fue un acontecimiento multitudinario. La iglesia se vio rodeada de gente, fotógrafos
y curiosos que querían presenciar la unión de dos de las figuras más imponentes del espectáculo nacional. No era solo una boda, era el encuentro simbólico de El Charro Cantor y la Doña. Se cuenta que ambos sabían perfectamente el impacto que generaban juntos, y que cuidaron cada detalle con elegancia y solemnidad. Fue un evento casi mítico en la vida pública mexicana. También resulta reveladora la anécdota que habla de su verdadero sueño artístico. Aunque el público lo consagró como intérprete de música ranchera, Jorge Negrete se formó con disciplina operística y aspiraba a ser tenor de ópera. En sus inicios cantaba arias en la radio, demostrando técnica y potencia vocal. Sin embargo, el cine lo llevó por otro camino. Con el tiempo comprendió que su voz encontraba una conexión especial cuando interpretaba canciones mexicanas, y terminó aceptando que su destino estaba ligado a exaltar la identidad nacional. Esa dualidad entre el cantante académico y el ídolo popular lo acompañó siempre. Su porte militar también dio lugar a numerosas historias en los foros de filmación. Gracias a su paso por el colegio militar, conservaba una postura recta, voz firme y una presencia que imponía respeto inmediato. Cuando en algún rodaje surgía desorden o retrasos, bastaba con que apareciera en el set para que el ambiente cambiara. Compañeros y técnicos comentaban que su sola entrada al foro generaba silencio, como si llegara un comandante a inspeccionar tropas. No necesitaba levantar la voz. Su disciplina hablaba por él. Finalmente, incluso después de su muerte en 1953, la magnitud de su figura quedó confirmada. Su funeral reunió a multitudes que lo acompañaron en un homenaje multitudinario, pocas veces visto en México. Aquella despedida selló definitivamente su lugar como símbolo nacional. Más que un actor o cantante, Jorge Negrete se convirtió en una representación viva del orgullo, la gallardía y la identidad mexicana.